San Marcos capítulo 3. Amén. Hoy vamos a hablar lo que debemos, ¿cómo se dice? Lo que le debemos de dar importancia. Eso es lo que vamos a hablar hoy, porque a veces nosotros erramos, ¿verdad?, en darle importancia a otras cosas, pero no le damos importancia a lo que realmente es, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Busquen ahí San Marcos capítulo 3, versículo 13. Amén. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Si ya lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a leerlo desde el versículo anterior. Desde el versículo 7, para que podamos entender lo que les quiero dar de entender aquí. Dice la palabra del Señor: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, para que no les descubriese. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Hasta ahí nada más. Algo muy importante que podemos aprender aquí es que dice la palabra del Señor que Jesús hacía muchos milagros, pero también Jesús le recomendó a sus discípulos que ya tuvieran lista la barca. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que querían seguir a Jesús, que ya no lo dejaban, como quien dice, respirar tantito, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Si lo podemos ver desde un punto de vista mundano, podríamos decir que hasta Jesús tenía sus guardaespaldas, ¿verdad? Y que hay ocasiones en que a veces la gente, a veces ya no nos, ¿cómo se llama?, ya no nos deja respirar, ya no nos llena, y a veces lo único que queremos es descansar, lo único que queremos es estar en casita. Pero dice la palabra de Dios que era tanta la gente que seguía a Jesús, porque sanaba a muchos enfermos, y aún los que tenían espíritus inmundos, dice que caían sobre él. Y muchas veces la gente critica de las iglesias donde caen gente, ¿verdad?, cuando es ¿cómo se llama? Eso es natural que la gente caiga. ¿Por qué? Porque para saber cuántos demonios trae cada persona, los que no conocen a Jesús, incluyendo los que conocen a Jesús, porque no se dan cuenta que viven atados a la pornografía, o viven atados al sexo, o no sé, a la marihuana, o están atados al alcoholismo, y son cristianos, o están atados al tabaquismo, y no pueden dejarlo. Pero ellos quieren dejarlo, pero no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque están atados, y hasta que realmente Jesús los liberta es como van a ser libres totalmente. Porque cuando Jesús nos liberta va a haber un cambio. El cambio nosotros no somos los que hacemos los cambios, es Jesús el que hace el cambio. Es, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, dice que se golpeaba con piedras ahí en los sepulcros. Pero cuando Jesús llegó y les salió los 2000 demonios que traía dentro de ese Gadareno, ¿qué sucedió? Fue libre y ya no volvió a ser igual.
¿Por qué? Porque Jesús es el que hace los cambios, es el que hace la transformación. Por eso es muy importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, llenarnos de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que Jesús, en vez de que se emocionara de la multitud que le seguía, parece ser que Jesús no le interesaba tanto la multitud. Ese es el mensaje de lo que quiero darle. Por eso es lo que nos debe de interesar. Por eso le puse el título, lo que nos debe de interesar. Porque pareciera ser, a veces los pastores o las iglesias están enfocados en las multitudes, están enfocados en cómo hacer crecer la iglesia, en cómo llegar a miles de personas, pero la clave no está ahí en tener una gran cantidad de gente. Porque déjame decirle que Jesús tenía la cantidad de gente, pero pareciera ser que la gente, o más bien Jesús, no le interesara. No es que no le interesara a la gente. O sea, Jesús siempre le ha interesado a la gente, pero no es su prioridad. Y eso es lo que quiero hablarles hoy, que tenemos que aprender a poner en orden nuestras prioridades, que no debemos de darle lugar a la multitud, ni debemos de darle lugar tanto a nuestro trabajo, ni debemos de darle tanto lugar a nuestros hijos, ni a la esposa, ni al esposo, sino que todo tiene que ponerse en orden, todas las cosas, para que de esa manera podamos ser bendecidos, podamos ser prosperados y levantados correctamente y sin estar afanándonos, sin estar estresándonos, porque muchas veces cuando no se logra lo que realmente queremos, ¿qué es lo que pasa? Nos estresamos, nos fatigamos, nos desanimamos y a veces ya queremos dejar de ir a la iglesia simplemente por el estrés que tenemos, porque no se logró nuestras metas. O quería hacer algo, supongamos de que yo tengo una meta de ganar 3 almas o 5 almas en un mes y no se logró mi meta. ¿Qué voy a hacer? ¿Estresarme? No, porque ese no va a ser lo principal. Lo principal es lo que dice el verso 13. ¿Lo pueden leer en voz alta? Lo principal está en el verso 13, dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿Cuál fue la clave del éxito de Jesús? Es que siempre subía al monte, siempre subía a buscar la presencia de Dios antes de ir a la gente, antes de ir a los discípulos, antes de ir a cualquier otro lugar, tenía que subir al monte. Orar. Antes de decirle sí a alguien, tenemos que orar. ¿Sabes qué? Permítame tantito, voy a orar un tantito, voy a preguntarle a ver qué es lo que Dios dice. Porque a veces cometemos el error de decirle sí a todo mundo, ¿verdad? Como yo le hacía antes, ¿me puedes hacer esto, Lucio? Sí, claro. ¿Me puedes hacer aquello, Lucio? Sí, claro. Y ahí estaba yo. Y ellos bien campantes, y el que como quien dice, el que hizo la chamba, es uno. Y ya después se jactaban de que ellos hicieron el trabajo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes eso? Que alguien les hizo y a veces ni siquiera le reconocen lo que dicen, y aparte de eso le dicen que son unos inútiles.